Ahora entonces vamos a dar la palabra a Lourdes Febres si es 5 o menos de 5 le agradeceríamos. Estamos ya a punto de dejar la sala, nos hemos pasado media hora más, pero sabemos del tema que además es importante, valioso, y yo sé que ninguna de las que está aquí quisiera abandonar e irse así nomás, pero vamos a escuchar a Lourdes a modo de conclusiones, a conclusiones muy concretas. ¿Con qué nos vamos después de esta mesa, Lourdes? Tiene usted la palabra. Gracias, congresista, y gracias a todos por estar acá. Tanto Sofía como yo hemos tratado de ordenar un poco la discusión de la mesa, y tenemos un primer componente que está relacionado con lo que es la normativa, ¿no? Y en esto pensamos que es una necesidad, y se ha dicho también acá, actualizar la legislación nacional acorde con los estándares internacionales suscritos por el país, ¿no? Una segunda cosa que también se ha mencionado y que parece sumamente importante es implementar las observaciones del Comité de la ONU sobre los derechos de los niños y adolescentes, y que el Estado peruano está obligado a dar cumplimiento, y ya Olga Izaza lo precisaba y lo mencionaba bastante bien. Lo otro tiene que ver con la normatividad reciente sobre violencia, que está poco difundida e implementada, ¿no? Y que los operadores de protección de todos los servicios no están informados, ¿no? Y adicionalmente a esto debemos considerar que está muy focalizada en mujer, lo cual está invisibilizando profundamente lo que son las niñas y las adolescentes mujeres, que son las principales víctimas de la violencia sexual, y lo que se mencionó acá. Por ejemplo, el plan de lucha contra la violencia a niños, niñas y adolescentes, y la actualización de la ruta de atención de niños, niñas y adolescentes para los temas de violencia sexual y violencia familiar. El otro tema que como núcleo de la discusión está relacionado con la gestión del sistema. En el tema de la gestión del sistema habíamos mencionado que existe la necesidad impostergable de fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en un contexto de gestión descentralizada, es decir, entre sectores y entre niveles de gobierno. Cada sector, nosotros hemos visto y se ha reflejado el día de hoy, está implementando programas, servicios, campañas que no están articulados entre sí, y así como hemos podido también notar la debilidad del ente rector para coordinar el funcionamiento de este sistema, a pesar de que se reconocen los esfuerzos que está haciendo el ente rector, pero se visibiliza que hay una necesidad de fortalecerlo, ¿no? En este sentido es importante mirar, y se señaló también, cómo repensar en un rediseño institucional que debe plantearse de manera integral, es decir, teniendo siempre presente los contextos rurales, los contextos indígenas, ¿no? Porque es imprescindible mejorar la calidad de la prestación de los servicios de prevención, de protección y de atención de la niñez y adolescencia, porque si tenemos una mirada transversal al país, vamos a ver grandes desigualdades en este tema. Entonces, en este rubro, ¿qué se requiere? Se requiere de operadores especializados, que estén capacitados y que estén sensibilizados, que sean conscientes de la importancia de organizar y de articular sus actividades, teniendo como orientación el interés superior del niño, ¿no? En especial, entonces, se busca mejorar los canales de acceso a la justicia, la atención y la recuperación de las víctimas, niñas, niños y adolescentes mujeres, como también la sanción a los responsables, pero también los niños, y muchas de las intervenciones hablaron también de la importancia de poder trabajar con los agresores, porque son los agresores de los niños quienes también han sido víctimas en un momento de su vida de situaciones de violencia. Aquí es imprescindible el enfoque de niñez
que nosotros se observa que no está presente muchas veces en los niveles de intervención ni en la misma norma sobre violencia contra la mujer y los demás integrantes del grupo familiar. Consideramos que el enfoque de género para el abordaje de la atención a las niñas o de las poblaciones LGTBI son sumamente importantes. Un tema que ha salido y que es importantísimo también está relacionado con el registro único de víctimas, ¿no? Es decir, necesitamos un registro único de datos que esté desagregado y que esté articulado para los temas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Nosotros no sabemos qué pasa con un niño que ingresa al sistema y después si se atendió, si no se atendió, si fue victimizado, dónde terminó, si fue recuperado. Eso realmente no tenemos. Entonces se trata de que pongamos una especial atención en la construcción de este registro único. Pensamos también, y se ha dicho, que impulsar transversalmente la participación de los niños en el fortalecimiento de este sistema, que todavía encontramos que tiene un conjunto de debilidades, es fundamental. No solo desde el punto de vista de las organizaciones de los niños, porque también es un derecho y parte de su ejercicio ciudadano, sino también en que se generen los espacios de participación. Se señala que los CONAS están en la norma, pero necesitamos que los CONAS funcionen y funcionen descentralizadamente, ¿no? Entonces, hay un conjunto de esfuerzos desde la sociedad civil y desde el ente rector por impulsar esto, pero sin embargo aún las respuestas a este tema no son las necesarias ni las adecuadas. Voy a dejar a Sofía. Bueno. Solo para enfatizar que se requiere de una justicia, del acceso de una justicia amigable para niños, niñas y adolescentes, donde la niña y el niño sea el centro de atención. Se han mencionado varios esfuerzos por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público hoy. Sin embargo, esto es no solo un pedido de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2014 y también en el último examen periódico universal de Naciones Unidas. Otro de los temas que hemos llegado a las conclusiones y que todos los han mencionado hoy día es invertir y mejor en la infancia. No solamente, y ahí nos dirigimos directamente al MEF, no solo significa que necesitamos más ingresos, sino que se necesita invertir mejor. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Olga, ha estado en tu ponencia, que es el Estado está invirtiendo 1.1% en protección. Ese 1.1%, ¿qué significa? ¿En qué se está invirtiendo? En pagar a trabajadores para que den los servicios en el SEM, en la DEMUNA. ¿Por qué no hay, así como queremos un plan de lucha contra la violencia hacia los niños y niñas adolescentes, queremos un presupuesto específico para los niños y niñas adolescentes para que se luche contra la violencia específico, ¿no? Y que esa recomendación, ya también la han señalado, es del Comité de los Derechos del Niño, que no solo habla de aumentar los recursos económicos, sino que estos se tiene que dar recursos financieros, recursos técnicos, es decir, la especialización, que ya lo ha mencionado Lula, y recursos humanos. Desde la Comisión de la Mujer y Familia, que nos ha apoyado y que no es la primera vez que realizamos mesas de trabajo, se puede hacer un seguimiento a la actualización del Código de Niño y Niña y Adolescente. Lleva más de 10 años, me parece, en que no está al nivel de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño ni de los estándares internacionales. Otra de las cuestiones, y que es una tarea pendiente, es sobre que se acaba de emitir una norma, el Decreto Legislativo 1446, de modernización del Estado y revisión de políticas nacionales. Ahí también cómo va a ser la implementación, y que no solamente la Comisión, sino también la sociedad civil y todos los que estamos presentes deberíamos estar atentos para contribuir a su mejor formulación. Otra vez el tema en materia de asignación de recursos presupuestales,
Sabemos que hay un debate y que lo que nos preocupa es que al final siempre se señala el tema de educación y salud, el tema de desnutrición y anemia, que eso es un problema de los niños, niñas, adolescentes, pero se termina invisibilizando el tema de la violencia contra los niños. Y ahí lo mencionó el representante de la PCM, que dijo que era una prioridad número 1 del Estado. Sin embargo, sigue siendo la lucha contra la violencia de la mujer, siendo más del 70% las niñas y las adolescentes las violentadas. Y otro de los temas que se puede hacer seguimiento es el tema de corrupción e impunidad. Nosotros sabemos que ustedes se pronunciaron ante los audios que salieron sobre el tema de corrupción, en un caso que se trataba de negociar una sentencia ante un caso de violación sexual contra una niña de 11 años. En eso también se puede hacer una fiscalización e impunidad. Y finalmente, agradecer a la Comisión de la Mujer de parte de la sociedad civil y agradecer a todos los que han venido ahora, porque se abre un espacio en el que podemos trabajar juntos y para monitorear. Falta mucho monitoreo y seguimiento a todas estas políticas públicas nuevas y a las que ya tenemos en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, Sofía. Igualmente tenemos a Rosa Vallejo presente. No sé si quiere decir algo muy cortito, Rosa, para ya ir despidiéndonos. Lamentablemente no vamos a poder compartir ya, digamos, una nueva ronda, pero si alguien quiere decir así como necesario, urgente, así expresarlo en esta sala, por supuesto vamos a dar muy cortito, pero ahora a Rosa para concluir. Bueno, muchas gracias. Señora congresista, por darme el uso de la palabra. Básicamente agregar, porque ya todos han dado los aportes y las sugerencias, creo que el tema de revisar el marco normativo y lo que traía desde el trabajo que se vino haciendo con la Comisión Especial Revisora del Código era adecuar este nuevo código, retomar el tema. Sabemos por los que estamos aquí involucrados por qué no se aprobó el código en su momento, porque hubo retrocesos, pero ese código planteaba derechos importantes de los niños. Se incluía, por ejemplo, el reconocimiento del derecho a la participación, el derecho a la diversidad cultural, los derechos sexuales y reproductivos, y creo que es hora de retomar con el tiempo y la dedicación que los niños y niñas merecen, ¿no? De otro lado, el tema, ya también lo han dicho, el fortalecimiento de la rectoría y cómo mejorar el trabajo de esta comisión multisectorial que articula los diversos sectores, pero que también tiene que apuntar al cumplimiento de los resultados de este plan y que no se presente como un cumplimiento de cada sector, sino cómo se articula este trabajo para alcanzar los resultados bien planteados del PENAIA. Fortalecer el tema de la participación infantil de niños, niñas y adolescentes. Hay 499 consejos consultivos, pero los dedos de esta mano me sobrarán para decir que si efectivamente se ha escuchado la voz de los niños en la gestión de los gobiernos locales. Son pocos los gobiernos locales que han implementado las propuestas planteadas por los niños, niñas y adolescentes y es hora de que esto se haga realidad. Felicito la propuesta del proyecto de ley porque da un avance para poder insistir en exigir lo que ya en la ley, como bien lo planteaba Liv, está reconocido como un derecho a participación de niños, niñas y adolescentes, pero todo esto no se puede hacer si no se conocen los derechos, si no se conocen qué derechos tienen los niños, niñas y adolescentes. Nosotros como Save the Children el año pasado hicimos una consulta a niños adolescentes, más de 2.600 adolescentes, y el 37% de los adolescentes no conoce la Convención sobre los Derechos del Niño. Y los que conocen sobre derechos del niño, que eran más del 60%, muchos tenían en su mente 10 derechos que remontaban a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Y los niños, niñas y adolescentes que conocen un derecho es a partir de lo que les han enseñado. Entonces, ¿los docentes conocen la Convención? Me pregunto. ¿Los adultos conocen la Convención? Creo que ahí hay un reto de difundir lo que dice la Convención y el reconocimiento de sus derechos. Creo que con eso me quedo. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Si alguien quiere agregar algún punto urgente, importante, Nicole, muy breve. Decirles de que a lo largo y también se me pasó, a lo largo que hemos estado hablando, no he escuchado hablar sobre los niños en situación de calle. Creo que es una
como que son los niños que son muchos más afectados y muchos más vulnerados, ¿no? Y los que necesitan sí o sí estos sistemas de protección. Y también respondiendo a la compañera Liv sobre los niños trabajadores, bueno, mi movimiento es un movimiento de niños trabajadores que que somos dignos de ser niños trabajadores, porque para nosotros el trabajo es símbolo de dignidad, pero también decirles de que no aceptamos la explotación a los niños niñas y adolescentes, ¿no? Que no es trabajo, sino es un delito que se les da hacia esas personas. Entonces, y que también nosotros luchamos contra eso. Y que también sería necesario de que se cree protección hacia los niños para evitar que dejen ir al colegio, para evitar que tengan una mala calidad de salud, para evitar muchas cosas que son vulnerados y de que muchos de nosotros no sabemos, ¿no? Bueno, solo eso y gracias. Gracias, Nicole. Vamos a dar la palabra a María del Carmen, que tiene que hacer una precisión. Sí. Sí, muy puntualmente quiero señalar, en primer lugar, reconocer la participación de las niñas, niños, adolescentes. Siempre nos enseñan muchas cosas y creo que es importante, a partir de su participación, medir cuánto vamos avanzando y cuánto nos falta avanzar en nuestro país. El hecho de que ellas y ellos estén aquí y que nos expongan lo que trabajan a diario en sus diferentes espacios, creo que es muy importante. Yo creo que por ahí tenemos que iniciar el trecho que falta para garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Un punto importante para la articulación de los sistemas son articular mecanismos de asignación de presupuesto. Y por ello, creo que es fundamental las estrategias que el Estado peruano tiene de asignación de presupuesto a través de programas presupuestales, porque es importante la asignación del presupuesto, pero con mecanismos que nos permitan medir los avances, ¿sí? Y los avances están orientados en el tema de la restitución de los ejercicios de derecho. Por eso, y además, establecer un hilo conductor de cuál es la problemática que detonan las demás problemáticas. Creo que ahí también hemos dado un avance importante como país, porque antes íbamos a trabajar las diversas problemáticas que afectaban a las niñas, niños y adolescentes a partir de la problemática misma, digamos, explotación, trata, ¿no? Violencia misma, etcétera, ¿no? Y nos hemos dado cuenta como país que tiene un hilo conductor todas estas problemáticas, que es el riesgo y la desprotección familiar, ¿sí? Incluso la violencia es un factor de riesgo y de protección familiar, y es por ello que nos parece que por ahí están enrumbadas las situaciones y estamos trabajando, y es sumamente importante que el país conozca que existen ahora 12 servicios de protección integral especial que intervienen frente a estas situaciones urgentes que se conozcan de desprotección familiar y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, que están responden al nivel de cortes judiciales. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Yo dejo muchas de las preguntas planteadas para la reflexión propia y que en algún otro espacio en la que estén ustedes articuladas y aún convocadas para seguir trabajando en este sistema nacional, pues puedan abordarlos. Nosotros desde nuestro rol de fiscalización y de control político vamos a pedir también un conjunto de información que para nosotros es valioso y evidenciar los avances, pero sobre todo qué hace falta, y en lo que corresponda a hacer cambios en la legislación nacional, cuenten con nosotros, que creo que estamos en el deber también de hacerlo. Ya para culminar, solo algunos puntos que tal vez no se dijo. En relación al presupuesto, en noviembre vamos a atender efectivamente al debate de presupuesto. Esta invisibilidad con la situación de violencia que viven los niños y niñas y la no precisión expresa, creo que es un desafío, pero que no lo resolvemos en el debate de noviembre. Creo que este espacio de articulación puede permitir ir más allá del PPR que hable violencia familiar, porque en la terminología familiar, aunque pareciera que esté incluido, si no se focaliza, cuando la data sí te desagrega y te alarma y te alerta que de más de 4.500 denuncias que ha recibido el CEN por casos de violación sexual, más del 60% es de niñas, entonces te está diciendo algo, y es que tienes que invertir ahí.
Entonces, si no colocas ahí los recursos, lo más probable es que nos seguimos viendo en la situación de violencia contra las mujeres. Yo también caigo en cuenta, porque siempre estamos hablando de las mujeres en la Comisión de la Mujer y nos olvidamos que hay una precisión importante en relación al grupo etario, y son los niños y niñas y adolescentes. Un segundo punto tiene que ver con este subsistema para la atención a la población vulnerable que precisó, ya no recuerdo si fue la doctora Elvira, ¿verdad? Para atender a este sector vulnerable, que puede ser afroperuano, indígena, de contexto rural, en situación de extrema pobreza, y que hay necesidad de generar un subsistema especializado. Creo que eso es muy, muy importante, ya que se va a aplicar próximamente esta encuesta nacional para medir la tolerancia hacia la violencia como una percepción de la población peruana para los niños, niñas y adolescentes, que yo creo que ellos tienen la voz. Los adultos dirán, yo no golpeo a mi hijo. Como negamos la discriminación, se niega la violencia. Entonces, los niños y niñas cuentan en esa encuesta. Usen los aplicativos. Existen una infinidad de aplicativos tan prácticos que los adolescentes lo dominan. Incluso para aprender el inglés, uno entra al aplicativo, esto sencillito para inglés básico del Duolingo, y vas aprendiendo el inglés en el aplicativo. Asistir a una encuesta con un aplicativo atractivo, los niños van a responderlo. Entonces yo sugiero que se pueda también evaluar esas posibilidades, porque igual los chicos de ámbito por lo menos urbano podrían aplicar la encuesta y ser tomados en cuenta. En ámbito rural sí habría que optar por otros mecanismos, porque no todos tienen ni las megas para cargar, los datos para cargar. Yo misma salgo de Huamanga y no tengo acceso a internet. Entonces, eso es la realidad. Yo quiero realmente agradecer de sobremanera, darles una buena noticia, esperamos que así lo sea y el Ejecutivo no lo siga observando. Tiene que ver con una autógrafa de ley observada ya por el Ejecutivo, pero que lo hemos subsanado desde la Comisión de la Mujer. Me refiero a la propuesta de ley que implementa un subregistro de condenas y establece la inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de niños, niñas y adolescentes. Existe un registro nacional de agresores sexuales y la idea es que exista un subregistro específico para condenas en donde se tenga sistematizada de casos de personas que han cometido delitos contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, parricidio, feminicidio y otros que contemplan el Código Penal. Hace la precisión muy concreta, no están realmente todos los delitos, pero los más graves y que tienen que ver con la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pues sean inhabilitados de trabajar en un centro que trabaja con niños. Eso que desean los chicos, ¿cómo es posible que el profesor agresor siga estando en la entidad? Y la idea es que los que tengan condenas estén inhabilitados de trabajar con niños, y más si han cometido delitos con lo propio, contra los niños o las mujeres. Eso es una de las propuestas que ya próximamente debatiremos en el Pleno, ojalá para su aprobación. Muchas gracias a todos y todas, a las instituciones de sociedad civil, del Estado, a los niños, a los adolescentes y a todo el público que nos ha acompañado esta mañana, mediodía, y vamos a seguir coordinándonos, trabajando para que el tema no quede, y hay que visibilizar esa invisibilidad en todo caso dentro de la globalidad de violencia contra la mujer, también haciendo precisión que hay niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, y siendo la 1:30, damos por concluida la mesa de trabajo. Jonathan, ¿quieres decir algo antes de cerrar? Disculpen, antes ya que nos retiremos, quiero decir que me siento muy, muy orgulloso de saber que hay personas, hay congresistas con nombre propio, la congresista Tania Pariona, que se están preocupando no solo por, bueno, digámoslo así, no como los demás congresistas que vemos, que se tienen una preocupación por el beneficio propio, sino que también hay una preocupación por la niñez. Y yo quiero que todos nosotros le brindemos un fuerte aplauso por el trabajo que están realizando y que deseo que sigan trabajando, y bueno, aplausos para todos por estar acá también. Gracias, Jonathan, por ese reconocimiento. Estamos en el deber y la función de hacerlo. Los invitamos a una foto colectiva para la memoria de la comisión. Bien.
acaba de concluir entonces la mesa de trabajo organizada por la Comisión de la Mujer y Familia que preside la congresista Tania Pariona, con la participación de una serie de instituciones involucradas en el tema de lucha contra la violencia hacia los menores de edad, es decir, niños, niñas y adolescentes. También se refirió a los sistemas nacionales de protección hacia una niñez y adolescencia libre de violencia. Ha contado además de la participación de representantes de diversas instituciones, como lo mencionamos, incluso a nivel internacional, Save the Children, pues también con escolares, adolescentes que pertenecen a organizaciones que tienen también relación con algunos municipios que trabajan en defensa de los derechos de las personas, de los menores de edad que han sido vulnerados a nivel, digamos, de su integridad, tanto psicológica como física. Se habla de la violencia a nivel físico, sexual, psicológica e incluso laboral también, que ha sido totalmente rechazada, especialmente contra menores de la primera infancia. Son muchos los desafíos por resolver, dijo la congresista Tania Pariona, y se va a retomar el debate también del tema del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes para actualizar la normatividad vigente conforme a la realidad que se vive en nuestro país, que es bastante cruel y dramática, con muchos menores de edad, no solo en Lima, sino también en diversas regiones de nuestro país. Se reclamó además mayor presupuesto, el necesario para combatir este mal social, como es la violencia, especialmente en poblaciones vulnerables como son los menores de edad, y se planteó desde la intervención de la congresista Tania Pariona la creación de un subregistro específico para condenas, así como hay un registro nacional de agresores, pues también que se impida a los condenados a trabajar en instituciones pues que alberguen a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Bien, y a esta hora de la tarde, 1:30, vamos a hacer una pausa. No se mueva porque regresamos con más en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión.